a meternos ahora con una nota especial y que tiene que ver con una persona muy importante, digo, que tiene una voz fuerte en el gobierno nacional y que es la diputada nacional por el Frente de Todos, Fernanda Vallejo, que también es economista, incluso siempre, no sé si se ríe o no de este mote, pero en muchas notas las indican como la economista favorita de Cristina. Fernanda, Nacho Girón por acá, gracias por atendernos, ¿eh? No, hola, ¿cómo estás, Nacho? ¿Cómo te va? Bien, ¿te molesta que te diga la economista favorita de Cristina o no? Debe ser la única economista que conoce a Cristina. Está bien, bien respondido. Y, a ver, justo nosotros veníamos hablando mucho sobre lo que creemos que es lo único importante, que es en el fondo el bolsillo de la gente, ¿no? Y esta receta de más control de precios, suba de retenciones, paritarias adelantadas, ¿puede ser el camino correcto para paliar esta inflación que ya sabemos oficialmente es tan grande? ¿O a ese primer combo habría que agregarle algo más para que funcione? Mira, yo creo que lo primero que uno necesita en economía y en general frente a cualquier circunstancia es tener un buen diagnóstico y actuar en consecuencia. Y acá nosotros lo que venimos debatiendo hace más de un año claramente es el impacto que la inflación internacional está teniendo en la economía doméstica, primero en el contexto post-pandemia y hoy claramente en un escenario que ha recrudecido en términos de inflación internacional por el conflicto bélico que se abrió en Ucrania. Y para eso no hay mucha magia, ¿no? Lo tenemos bastante estudiado los economistas, hay una serie de instrumentos que se pueden utilizar y en el contexto que tiene la Argentina por una serie de circunstancias diría que claramente los derechos de exportación son el esquema más clásico y más funcional a la situación de la economía argentina, ¿no? Porque no te genera, qué sé yo, por ejemplo, a diferencia de otro tipo de instrumentos como los subsidios, imaginemos lo que ocurre en las economías europeas, ¿no? Lo que son instrumentos prototípicos de una economía europea. Aquí, por ejemplo, entrarían en cortocircuito con los objetivos fiscales que tiene el Ministerio de Economía, ¿no? Que trabaja en pos de una convergencia fiscal, que tiene determinados acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, al margen de las valoraciones que uno pueda tener de esos objetivos, pero están. Entonces, realmente los derechos de exportación aparecen como un instrumento acorde a lo que debería ser la preocupación fundamental, que es desacoplar precios internacionales de precios domésticos y que por otra parte no colisiona con otros objetivos de la macro, ¿no? De la política económica. Ahora insisto con esto, alcanza porque, digo, si quiero ser un poco malo, también te puedo decir, con controles de precios en distintas maneras, desde 2013 para acá, con el dólar bastante pisado, con retenciones y demás, la inflación casi llega al 7%. Sí, no, a ver, los controles de precios no son una política antiinflacionaria, ¿no? Para empezar, son instrumentos que pueden colaborar, que pueden acompañar. Sí creo que son un muy buen instrumento en términos de precios de referencia, de construir precios de referencia, que fue para lo que nació Precios Cuidados, por ejemplo, ¿no? El famoso programa de Precios Cuidados, que fue en realidad algo que nace durante la gestión Kicillof y particularmente con Augusto Costa en comercio, no era una política de control de precios, era una política de precios de referencia y fue muy importante. En ese sentido sí, digamos, es un instrumento que anda muy bien, pero no es una política antiinflacionaria. Entonces ahí separo, ¿no? Digamos, y por eso también no se le puede reclamar al secretario de Comercio, que algunas veces lee, ¿no? Que dicen, ay, tienen un secretario de Comercio por Feletti, ¿no? En este caso, y no baja la inflación. Bueno, la verdad es que las herramientas que tiene la Secretaría de Comercio, sobre todo para el tipo de inflación que estamos sufriendo hoy en la Argentina, cuando por ejemplo los derechos de exportación
exportación no son una potestad que esté bajo la órbita de esa secretaría, bueno, es acotado lo que puede hacer. Corregime si me equivoco. Me parece que el instrumento macroeconómico por excelencia hoy son los derechos de exportación. Si vos me decís, este esquema que hoy tenemos, bueno, siempre lo hemos discutido, lo venimos discutiendo, insisto, hace más de un año, de fines del 2020, este esquema que hoy tiene la Argentina, a mi juicio es insuficiente para este nivel de precios internacionales, y obviamente siempre en términos estrictamente económicos estoy hablando, y como si estuviésemos haciendo hipótesis, obviamente el esquema ideal es un esquema de alícuota móvil. Es ideal, creo yo, para el sector porque le da previsibilidad, porque le permite saber al que produce que en un contexto extraordinario de precios internacionales que tienen que ver con una coyuntura determinada, en este caso la guerra, que lleva los precios a un nivel que no es normal y que todos sabemos que cuando la situación se normalice van a volver a un nivel normal, entonces sabe que la alícuota va a subir en esta coyuntura, pero cuando la cosa tienda a normalizarse, esos niveles alicuotarios también van a retroceder y van a volver a un nivel normal como que tenían antes, y no los deja con esa sensación de, bueno, está bien, me suben las retenciones ahora, pero después cuando bajen los precios internacionales, ¿qué va a pasar? Tengo que volver a negociar, me las van a dejar en este nivel tan alto, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ver con cosas excepcional. Y Fernanda, obviamente... Sí. No, digo, antes que pase largo, sentía, sobre todo cuando hablabas de la responsabilidad de Roberto Feletti, sentía un tiro por elevación también a quien coordina el área económica, que es Martín Guzmán. ¿Hoy en día sos de las que te parece tan mala su gestión económica? Mira, he tenido diferencias en distintos momentos, ¿no?, respecto de lo que viene siendo la gestión económica. En parte, seguramente por un obvio sesgo profesional mío, digamos que uno está mirando la economía y es el métier de uno, y tal vez no tiene la lupa en otras áreas, y también, por supuesto, porque la economía es absolutamente sensible, y más en el contexto que tiene la Argentina, ¿no? Macri dejó al país en un lugar de enorme dificultad para una gran mayoría de argentinos y de argentinas, y obviamente la expectativa está en cómo se mejora la situación económica para restaurar una calidad de vida que claramente se ha venido perdiendo muy fuerte en los últimos 6 años, primero los 4 de Macri, después la pandemia, y bueno, una situación que no se ha revertido en la primera mitad del mandato. Bueno, no me respondiste si te parece muy mala la gestión de Guzmán. Mira, me parece que los objetivos que son prioritarios para la política económica lamentablemente no se han cumplido, ¿no? Eso es lo principal. Cuando uno evalúa, no sé si es muy bueno o muy malo o si lo hacemos en ese sentido, pero me gusta juzgar a la política mirando si cumple o no cumple los objetivos que se esperan de ella. Hoy el principal problema que tiene la Argentina, nosotros estábamos hablando de la inflación, pero claramente el principal problema que hoy tiene la Argentina en términos económicos y sociales, que está en el epicentro, digamos, de la crisis, es la crisis de ingresos, y eso obviamente tiene que ver mucho con la dinámica inflacionaria y por supuesto también con la dinámica nominal de los ingresos, que en el último tiempo han mejorado, pero claramente con esta dinámica de precios no hay manera de que los ingresos nominales alcancen a esos precios, y por lo tanto los ingresos reales siguen sufriendo. En eso claramente la política económica viene fracasando. No es una cuestión subjetiva, es una cuestión bien objetiva. Uno mira qué pasó con los salarios, y bueno, entre la última edición que tenemos 2021 y 2016 perdieron casi 9 puntos los salarios, pero además perdieron más de 2,5 puntos respecto de 2019, es decir, es una dinámica que instauró Macri, regresiva, profundamente regresiva, y que continuó durante este tiempo. Entonces ahí claramente hay un fracaso de la política económica, el principal, a mi juicio, ¿no? Que Fernanda, es el avance de la desigualdad.
Fernanda, soy Nuriam, buen día. Teniendo en cuenta que tuvimos una inflación pico como fue la de este mes, teniendo en cuenta lo que estás diciendo en relación a la política económica, la convivencia política dentro del frente interno de acá a que termine la gestión de Alberto Fernández, ¿crees que va a seguir rota? ¿Puede seguir gobernando el presidente con un frente roto? No, mira, a ver, a mí me parece que hay un debate que empieza a darse más de cara a la sociedad, y eso me parece que es absolutamente sano, y de hecho me hubiese gustado que hubiera ocurrido antes, porque probablemente nos hubiera permitido gobernar mejor. Hasta aquí lo que ha quedado claro es lo que ha dicho la sociedad argentina, ¿no? Quien ha puesto sobre la mesa que el rumbo que venía llevando la política económica no era el adecuado es la sociedad argentina en las urnas, un porcentaje importante de la propia base electoral del Frente de Todos, que en 2021 decidió en su mayor parte quedarse en su casa y no ir a votar, y en una menor proporción votar, por ejemplo, a la izquierda trotskista y erigirla como tercera opción electoral a nivel nacional. Uh-huh. Ahora, partiendo de ese punto, uno puede ya entender que lo que se rompió, en todo caso, es un vínculo de confianza, al menos con una parte de nuestro propio electorado, y es eso lo que hay que recomponer. Ahora, ¿cómo se recompone el vínculo entre un espacio político, y en este caso más gobernante, y la sociedad? Bueno, gobernando en el sentido de lo que la sociedad espera de ese espacio y de ese gobierno. Y en ese sentido creo que va el debate al interior del Frente de Todos. Algunos venimos discutiendo estos temas desde hace mucho tiempo. Algunos debates obviamente han sido tal vez más públicos y otros se han mantenido tal vez en un ámbito más reservado, pero el debate ha estado presente, y me parece que es muy sano que el debate se dé de cara a la sociedad, que la sociedad pueda participar de ese debate político, porque no estamos discutiendo sobre el color de los zapatos que usa el presidente o la vicepresidenta, o de una relación personal, de si somos más amigos o menos amigos. No, esto es política, y lo que estamos discutiendo es cómo se gobierna para el pueblo, en un sentido en el que el pueblo sienta, además, que efectivamente en los resultados se puede decir que se gobierna para él, y ese es un debate político, y es un debate muy importante, y es importante que el pueblo pueda participar del debate político y pueda también, en el marco de esa discusión pública, ayudar al gobierno señalándole cuál es el rumbo que se espera que tome. A esta altura creo que es claro, y nadie tiene dudas de que la cuestión inflacionaria de la que hablábamos, por ejemplo, al comienzo, uh-huh, es un tema muy importante, como lo fue y lo sigue siendo el debate, por ejemplo, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario. Y de hecho nosotros hablábamos de la cuestión de la inflación internacional como impulso fundamental del proceso inflacionario que vivimos, pero hay otros impulsos también, por ejemplo la política devaluatoria, la política cambiaria. La aceleración de la tasa de devaluación que estamos sufriendo es también un elemento importante que hace a la dinámica inflacionaria que estamos teniendo, y es una de las reglas que el ministro de Economía aceptó entre las imposiciones que el Fondo Monetario terminó imponiendo sobre la Argentina. Bien. Entonces, eso también es un riesgo y es algo que hay que estar mirando, y yo creo que claramente revisando, porque es una regla peligrosísima, la regla cambiaria del FMI, que obliga a la Argentina a mantener un tipo de cambio real constante, es decir, que obliga a devaluar el tipo de cambio nominal de manera permanente y detrás de la inflación. Uh-huh. Y eso obviamente cada vez que devaluás empuja más
los precios para arriba, y a más inflación la propia regla te obliga a devaluar más, y así sucesivamente. Es decir, que es una dinámica que uno sabe dónde comienza, pero no sabe dónde termina, y más en un contexto externo como el que tenemos, con impulsos exógenos, que lo que se necesitan hoy son instrumentos que moderen internamente el impacto de lo que viene de afuera, porque obviamente la guerra está fuera del control del Estado argentino y en general de cualquier Estado, ¿no? Pero no está fuera de control las políticas que uno aplica domésticamente, justamente para limitar ese impacto y que no golpee de lleno en el frente interno y en el bolsillo de los argentinos y de las argentinas en este caso. Interesante escuchar, porque lo hacemos on the record, como se dice, sobre el micrófono, lo que se piensa también desde el oficialismo con respecto a la política económica. Lo agradecemos hacerlo así, y por eso la llamamos específicamente a Fernanda Vallejos, diputada nacional del Frente de Todos, y su métier, como dice, economista. Fernanda, que sea hasta la próxima.